Y no puede ser la política el mundo de los empresarios. El que quiera hacer plata, que se vaya al mundo de la industria, que se vaya al mundo del comercio, que entregue su existencia al mundo financiero, y está bien, y lo aplaudiremos, pero no entreveremos el afán de plata con luchar por el destino político. No es que no existan intereses en la política, vaya que existen, pero no son intereses tangibles de dinero. Es la preocupación de cómo vive la gente, es el interés de tener cariño y responsabilidad con la gente, sintonía con la gente. Es otra historia. No puede ser que las sociedades capitalistas transformen todo en un mercado. La política no puede ser un mercado. El anterior fue una parte del vehemente discurso del expresidente uruguayo José Mujica, considerado como el hombre que cambió la forma de hacer política en su país y cuyo pensamiento ha tenido un alcance viral alrededor del mundo. Palabras dignas de ser compartidas y escuchadas, y permitir que creen conciencia en la situación política de Colombia. Cuando hablamos de política, tenemos una idea general para nada positiva. La mayoría de la gente, personas del común, coinciden en los mismos conceptos. La política en Colombia es que es mala, ya que tenemos unos gobernantes pésimos. Una herramienta mal utilizada por las personas que utilizan ese medio para fines personales. Yo no me gusta ningún partido ni nada, yo ya de rato que no voto por ninguno. Solamente buscan el beneficio propio. Ideológicamente la política debería ser un mecanismo de cambio, de participación, de colaboración de la ciudadanía, de inclusión social. Lamentablemente los intereses particulares le ganan. Los gobernantes son los que más roban. Pero exactamente, ¿cuál es la realidad política nacional? A lo largo de la historia en Colombia hemos visto que la política ha venido cambiando, en donde en un principio en los años 50 digamos que era una política bipartidista, en donde era Partido Conservador y Liberal. Ya a medida que ha pasado el tiempo hemos visto que ha habido como una variedad de partidos políticos, los cuales se han venido surgiendo según las corrientes políticas y los pensamientos políticos de las personas, lo cual ha sido positivo, pues vemos que acuerda con lo que significa la real democracia en un Estado. Sin embargo, hemos visto que la política se ha ido por sus vertientes y sus corrientes de pensamiento, mas no han solucionado los problemas en su totalidad. O sea, hacer política como tal es hacer acciones por la comunidad, es buscar actividades que beneficien un grupo social, es crear criterios como tal de construcción de comunidad, de ciudad, de pueblo, de país. Y creo que eso en Colombia se ha quedado corto. Mi concepto como tal de política en el país es que lo hemos dejado como muy a un personaje, sea el personaje de turno. Llámese Samper, llámese Pastrana, llámese Uribe, llámese Simón Bolívar, el que sea. Lo hemos dejado como a esa persona de turno. Cambiemos ahora de perspectiva. Sumerjámonos en el pensamiento de aquellos que hacen política en nuestro país. Que el escenario de la política es el escenario donde se toman las decisiones que nos afectan colectivamente, para bien o para mal. Los políticos son los que finalmente toman a través de normas o a través de decisiones de gobierno, decisiones que nos involucran a todos y nos afectan a todos. La política no solo es votar por una persona, la política realmente es transformar, cambiar, hacer, proponer y construir con el otro. Lo ideal sería que Colombia fuera un país donde se fortalecieran los partidos políticos. Aquí hay unas microempresas electorales, gente con mucha plata que se hace elegir, pero no importa qué partido pertenecen ni qué ideas representan. Aquí los partidos no representan finalmente ninguna propuesta ideológica concreta, y eso es parte de las cosas en las que hay que avanzar. La política actual, contemporánea, digamos que no dista mucho de una casta tradicional, de un grupo de familias, de unos grupos políticos tradicionales, como es el conservador, el liberal y todos los otros partidos que han desprendido de ahí, que son dueños realmente del poder y de las maquinarias,
han hecho de la política un lugar para beneficiar a unos pocos a costa del sufrimiento de los muchos. Es decir, que si queremos algún día que Colombia tenga un mejor rumbo, tenga alguna mejor posibilidad de desarrollo y demás, desafortunadamente pasa por la decisión de la política. Y mientras la política sea lo que es hasta ahora, pues difícilmente el país será mejor. Nosotros tenemos ahí una frase bonita que es la del Quijote. El Quijote le dice a Sancho que cambiar el mundo no es una cuestión ni de utopía ni de locura, es una cuestión de justicia. Esto es una cuestión de justicia, de tratar de animar que esos espacios que deben estar al servicio del bien común, del bienestar de la gente, sean representados precisamente por personas idóneas para esos espacios. Para ellos, desde esta perspectiva, es mucho más fácil clasificar a los funcionarios y defender que no todos los políticos son contaminados por la corrupción. Hoy eligen un senador, un representante de la Cámara, un concejal, y él va por lo suyo, por lo de él como persona, pero no, él no representa a ciencia cierta una comunidad, un proceso. Indiscutiblemente esta política tradicional está anclada a los poderes de la mafia y de la plata. Por eso ustedes, no sé si aquí en Colombia es muy frecuente el tema de la vinculación de los paramilitares, de los grupos mafiosos al político, fondeándole sus campañas para que posteriormente ese político se ponga a trabajar en los intereses de esos gremios. Entonces la política está muy ligado a los sectores de interés que no quieren el bien común, sino que esos políticos legislen a su favor. Una política pública requiere de una implementación y estar vigilando y estar mirando que la ejecución que se haga sea la más debida para que haya una política pública pues óptima y que trate como de resolver los problemas de un colectivo. Y la política como tal en Colombia debe ser desde el pueblo. Siempre como que juzgamos al político, el político hace, el político roba, comparamos al político con una rata, comparamos siempre los políticos como con la peor parte de la sociedad, siendo que nosotros mismos los estamos eligiendo. Sin acusar acá el tema de los políticos como personas, sino también de la otra parte, que es quién los elige. El pueblo como tal no está ejerciendo su función, entonces el tema político en Colombia está mal. Hay otro grupo de concejales, porque también los hay, que no están sustentados en esa lógica. Tienen el acompañamiento electoral producto de un trabajo social y político que han realizado de tiempo atrás. Hay concejales de opinión, que son muy reconocidos y el voto de opinión los elige también. Que es posible hacer una política decente, transparente, sin tener las grandes maquinarias ni los grandes recursos para poder transformar una localidad, un departamento, un país. Llegamos a pensar que para hacer política solo se necesitan buenas ideas, o por el contrario, una fuente de recursos inagotables. Bueno, básicamente, digamos que el proceso de selección de candidatos es abierto. Cualquier ciudadano, sin importar su procedencia o en qué lugar del país se encuentra, puede acceder fácilmente a la plataforma en donde va a encontrar una serie de pasos para poderse registrar como precandidato. Su solicitud entra a un estudio por parte del veedor y de la máxima dirigencia de la colectividad. Si cumple con todos los requisitos, puede ser un potencial candidato para que se le entregue el aval, pero sin importar de dónde viene, de dónde proviene, si ha hecho o no política, si es nuevo, pues básicamente tiene las puertas abiertas en la colectividad. Entonces acá no se habla de maquinarias políticas, se habla de una inclusión de la ciudadanía y de una puerta abierta para que participen en política nuevas personas con liderazgos y con nuevas ideas para sacar adelante sus comunidades. Digamos que no hay una regla de oro infalible para que efectivamente se gane un espacio aquí en el Consejo. Efectivamente, las campañas requieren de unas inversiones importantes. Yo diría que la inmensa mayoría de los que llegan hoy al Consejo, de los que están elegidos, efectivamente hacen inversiones importantes
de recursos para animar sus campañas. Hay un número muy significativo de los que hoy están que lo hacen de esa manera, que sus campañas están estructuradas a partir del dinero. La política, como ya hemos visto, está permeada de factores como la corrupción y la falta de interés democrático de la comunidad, lo que hacen que esta no sea una labor tan fácil como podríamos suponer. Además de enfrentar constantes amenazas que lo convierten en una profesión de alto riesgo. Uno aquí se confronta, aquí uno se encuentra con otra realidad que existe y que aquí se personifica en candidatos y en concejales que efectivamente se dedican a cosas indeseables. Y en esa medida, yo tengo que decirlo, he tenido abiertas confrontaciones con concejales del carrusel de la contratación, con concejales que andan involucrados en procesos desafortunados para la ciudad, a esos ladrones de cuello blanco que le han robado recursos importantes a la ciudad y que de alguna manera son responsables del atraso en muchos temas que la ciudad tiene pendientes. Y por supuesto, al estar yo aquí, pues yo no me voy a quedar callado por las andanzas de este tipo de personas. Eso significa riesgos, porque no solamente ellos tienen tentáculos, son gente que representan organizaciones de intereses que se mueven. Los negocios que se mueven en la ciudad son impresionantes y muchos de estos concejales representan esos intereses y esos negocios. Entonces, cuando uno se mete con ellos, pues indudablemente toca una parte muy sensible de sus intereses y por supuesto uno se expone a que alguna cosa le pueda pasar. ¿Cómo hacer política en Colombia y no morir en el intento? Eso es una muy buena pregunta. Nosotros tuvimos en enero, ¿no? En enero tuvimos nuestro primer cariñito. Nos llegó unos panfletos amenazándonos. Unos panfletos muy queridos diciéndonos que si seguíamos molestando a los señores del capital, entonces nos tendríamos que ir del país o pues la sangre. Pero nosotros somos unos convencidos de lo que estamos haciendo y de la causa que encarnamos, y a eso nos enfrentamos todos los días. Y creemos que esa historia de muchos líderes sociales que han sido asesinados en el pasado nos dan la posibilidad y los escenarios con mayor condiciones para que las nuevas generaciones hagamos política sin miedo, pero con la convicción que estamos haciendo un trabajo bien. Hacer política sin tener miedo es complicado en este país. ¿Cómo hacer política de Colombia y no morir en el intento? Hacer política en Colombia no es nada fácil, porque esto es una cosa de maquinarias de poder, en donde quien va un poco con una vertiente diferente es acallado y es silenciado. Entonces es cuestión de esfuerzo, es cuestión de querer hacerlo, es cuestión de ver un país diferente, es cuestión de hacer la diferencia. Debemos seguir intentando y haciendo una política buena.